A las 02:11 de la madrugada del 17 de abril de 1943, en una estación de radio camuflada entre rocas húmedas al borde de Scapa Flow, el subteniente técnico Emilio Valdés ajustó por última vez la perilla de modulación del transmisor clandestino que llevaba semanas modificando en silencio. Afuera, el viento del Atlántico Norte golpeaba los mástiles con un gemido largo, pero dentro de la cabina la única presencia viva era el zumbido irregular de las válvulas incandescentes. Valdés observó el reloj, exhaló un aire cargado de nervios y escribió en su cuaderno una frase que en aquel momento parecía rutinaria. Prueba 046. Emisión de señal fantasma. Coherencia simulada de convoy. No sabía, no podía saber, que ese experimento improvisado provocaría que 40 submarinos alemanes cambiaran de rumbo al mismo tiempo, dirigiéndose hacia un objetivo que no existía. Valdés era un especialista, no un héroe, un ingeniero español reclutado por la Royal Navy en 1940, porque poseía un talento extraño y casi incómodo. Podía distinguir patrones en la estática tan fácilmente como otros reconocían melodías. No era un hombre de trincheras ni de condecoraciones. Trabajaba en una unidad avanzada de guerra electrónica, un campo todavía ambiguo y lleno de zonas grises, donde cada día se mezclaban órdenes oficiales con experimentos que Londres prefería no conocer. El joven técnico, nacido en Cádiz y formado en ingeniería eléctrica, tenía el oído más preciso de todo el destacamento. Era capaz de detectar interferencias humanas solo por el ritmo de un ruido. Eso lo convertía en una pieza valiosa, pero también lo mantenía atrapado en la parte más silenciosa y más solitaria de la guerra. En aquellos días de 1943, el Atlántico Norte era un cementerio flotante. Las Wolfpacks alemanas operaban con una coordinación casi siniestra. Convoyes enteros eran atacados antes de confirmar siquiera la posición de los U-Boots. Los submarinos aparecían como si hubieran estado escuchando desde la profundidad misma del océano. Los informes británicos repetían siempre lo mismo: error de vigilancia, fallo en la escolta, maniobra incorrecta. Para los oficiales en Londres la explicación era cómoda. Para quienes trabajaban en la costa norte, era una mentira evidente. Valdés lo sabía. Lo sentía cada vez que escuchaba un registro acústico alemán. Había algo en sus métodos, algo que nadie en el mando quería admitir. Los U-Boots estaban interpretando el océano con una maestría que superaba todos los cálculos aliados. Valdés recordaba vívidamente el día en que el capitán Michael O'Connell regresó con apenas la mitad de su convoy. El hombre se sentó frente a él, exhausto, con los ojos hundidos. «Nos estaban esperando, Emilio», murmuró. «No fue suerte, no fue un desvío mal hecho. Ellos sabían exactamente dónde íbamos a estar». A Valdés le ardió el estómago al escucharlo. No era el primer testimonio de ese tipo. Tampoco sería el último. En su memoria persistía también el rostro de Henry Blake, un marinero joven, delgado, que siempre hablaba de coches y decía que, cuando la guerra terminara, compraría un Ford V8 y lo conduciría por todo el país. Blake murió semanas más tarde, torpedeado antes de que su barco pudiera responder al ataque. En el informe oficial la explicación fue ridícula: error de vigilancia. Para Valdés, esa frase era una sentencia injusta y cobarde. El manual británico aseguraba que los ecos artificiales en baja frecuencia eran inútiles, que ningún hidrófono serio los confundiría con un convoy real. Pero los registros interceptados decían lo contrario. Los U-Boots no buscaban señales perfectas, buscaban patrones coherentes. Si un eco débil parecía el movimiento rítmico de un grupo de buques navegando a 8 o 9 nudos, ellos lo seguían, como depredadores guiados no por la vista, sino por la intuición. Era una grieta diminuta en la teoría, pero suficiente para matar a cientos de hombres. El punto de quiebre para Valdés llegó con la muerte del radiotelegrafista James MacArthur, un muchacho de apenas 20 años. Siempre sonriendo, siempre limpiando antenas viejas, siempre contando que algún día quería trabajar en transmisiones deportivas. MacArthur falleció en una emboscada tan precisa que parecía coordinada por un oído omnisciente. Nos escucharon desde kilómetros antes, confesó uno de los mecánicos al regresar del entierro improvisado. Ni siquiera tuvimos oportunidad. Ese comentario golpeó a Valdés como una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando. Esa noche tomó una decisión que cambiaría la guerra.
Aunque nadie conocería jamás su nombre, esperó a que el puesto de radio se vaciara. Cerró la puerta con llave, desactivó los canales oficiales, quitó una bobina que no tenía permiso para mover y conectó un generador que llevaba meses declarado fuera de servicio. El calor de las válvulas hacía que la pequeña sala pareciera un horno. Cada vez que un cable rozaba el metal, soltaba un chispazo que iluminaba el rostro sudoroso del técnico. Las manos le temblaban no por inseguridad técnica, sino por miedo real. Si alguien lo encontraba manipulando ese equipo, sería arrestado por insubordinación. Pero continuó. Construyó una señal falsa, una modulación de baja frecuencia diseñada para imitar la firma acústica de un convoy de 7 barcos mercantes, avanzando a velocidad constante. No era un sonido perfecto, pero sí coherente. Si los hidrófonos alemanes analizaban la señal del modo en que Valdés creía, verían un fantasma, un convoy inexistente, pero plausible. A las 03:28, activó la transmisión. Durante 5 minutos no ocurrió nada. Solo el zumbido profundo de la frecuencia extendiéndose por el Atlántico como un susurro metálico. Y entonces, a las 04:03, llegó la primera señal interceptada. Un U-boot ordenando cambio de rumbo inmediato para investigar un convoy recién detectado. Valdés levantó la cabeza, incrédulo. Luego llegó una segunda interceptación, y una tercera, y una cuarta. En menos de 10 minutos, 14 submarinos habían girado simultáneamente. 20 minutos después eran 32. A las 04:41, 40 U-boats se dirigían hacia una zona absolutamente vacía del océano, convencidos de que estaban cazando un grupo de mercantes que nunca había existido. Valdés apoyó las manos sobre la mesa, sintió cómo le vibraban los dedos con la adrenalina y comprendió algo que lo dejaría marcado para siempre. Un pequeño ajuste técnico, una variación milimétrica en un transmisor olvidado, había movido una flota submarina entera como si fuera un rebaño guiado por un pastor invisible, y nadie jamás escribiría su nombre en los informes oficiales. Para cuando el reloj marcó las 05:00 de aquella madrugada, la estación clandestina donde trabajaba Emilio Valdés ya no era un simple puesto de radio. Era el epicentro de un fenómeno que desafiaba toda la doctrina naval británica. Los informes interceptados seguían llegando uno tras otro, cada uno más sorprendente que el anterior. Los U-boats discutían entre sí, transmitían correcciones de rumbo, reorganizaban formaciones enteras. La señal fantasma había provocado un enjambre de actividad tan real que hasta los operadores experimentados que analizaban las comunicaciones juraban que un convoy auténtico debía estar en esa zona. Nadie imaginaba que todo se originaba en una pequeña bobina improvisada, instalada por un técnico que oficialmente no tenía autorización para modificar nada. Pero mientras afuera la maquinaria bélica se movía en cascada, dentro de la cabina Emilio Valdés permanecía quieto, casi paralizado, con el auricular apoyado en un solo oído y la otra mano temblando sobre el regulador. Su fascinación era evidente, pero también su miedo. Sabía que había cruzado una frontera que jamás podría mencionar a nadie. Aquello no era una mejora menor, no era un ajuste técnico aceptable, era una violación directa de los manuales, un desafío a años de ingeniería naval, una operación no autorizada con consecuencias incalculables. Y aún así, mientras escuchaba la intensidad creciente de la red de comunicaciones alemana, no lograba apartar la sensación de estar presenciando algo que solo ocurre una vez por generación, el instante exacto en que un detalle ínfimo derrumba un gigante. El caos alemán se extendió rápidamente. Los submarinos más cercanos a la supuesta anomalía acústica fueron los primeros en caer en la trampa, pero luego los mensajes se propagaron por toda la red de la Kriegsmarine. Contacto potencial rumbo 247, eco consistente, posible convoy aliado. La información fluía con una seguridad casi arrogante. Los operadores alemanes estaban convencidos, creían haber detectado una formación perfectamente real, con la misma cadencia rítmica de motores que solían identificar durante sus patrullas exitosas. Y eso, para Valdés, era la confirmación final de su teoría. Los U-boats no buscaban sonidos exactos, sino comportamientos creíbles. Mientras tanto, la Royal Navy seguía desconcertada. Desde un puesto de escucha secundario, un sargento escocés exclamó: ¿Otra vez?
¿De dónde demonios sale ese convoy? No pudieron localizarlo en sus mapas. No aparecía en los informes ni en las rutas aprobadas por el mando. Quienes analizaban las interceptaciones estaban tan confundidos como los propios alemanes, pero nadie imaginaba que el origen de todo estaba a pocos metros, en una sala con paredes empapadas de humedad, donde Valdés seguía con los auriculares puestos, respirando con dificultad. A medida que avanzaban los minutos, su estado emocional se transformaba. El miedo inicial, casi paralizante, comenzó a mezclarse con un asombro profundo, una mezcla de incredulidad y temor reverencial. No era la satisfacción arrogante de haber tenido razón, era algo más delicado, más humano. Valdés veía en su mente los rostros de los hombres perdidos en los últimos meses, los marineros atacados en emboscadas inexplicables, los jóvenes que jamás regresaron, y comprendió que esa señal fantasma no era un truco, ni un experimento brillante. Era un acto de desesperación convertido en arma, pero también sabía que podía fallar en cualquier momento. Si algún operador alemán detectaba la incoherencia mínima en la señal, si un técnico más perspicaz comparaba las frecuencias de baja intensidad y notaba la falta de variación natural, toda la operación se vendría abajo. Bastaba un oído experimentado, una duda, un solo submarino corrigiendo al resto para que el engaño terminara abruptamente. Por eso, durante las siguientes horas, Valdés permaneció completamente inmóvil, vigilante, ajustando la modulación cada vez que oía un cambio en la intensidad alemana. Era como sostener un castillo de cartas con las manos temblorosas. Cualquier vibración podía destruirlo. Sin embargo, lo que sucedió después fue aún más inesperado. A las 05:47, uno de los mensajes interceptados reveló algo que hizo que el corazón de Valdés se acelerara. El U-701, uno de los submarinos más eficaces de la Kriegsmarine en ese sector, comunicó que había detectado varios ecos secundarios en la misma zona del supuesto convoy. Esos ecos no existían. Eran ruido natural que la señal fantasma había comenzado a distorsionar involuntariamente. Pero los alemanes, convencidos de su propia interpretación, empezaron a encajar esos ruidos dispersos dentro de la narrativa falsa del convoy. Estaban cayendo en su propia lógica, y ese fue el momento exacto en que el experimento se convirtió en un fenómeno fuera de control. Los submarinos, reforzados por la confirmación mutua, reorientaron sus trayectorias con agresividad creciente. Si la señal fantasma era la chispa, la paranoia alemana fue el combustible. A las 06:12, un comandante alemán pidió refuerzos acústicos desde una posición a más de 300 kilómetros. A las 06:30, otros U-Boots comenzaron a moverse hacia la zona para cerrar la supuesta formación enemiga. En menos de 2 horas, una parte significativa del poder submarino alemán en ese sector había abandonado sus posiciones estratégicas para perseguir un espejismo. El océano vacío se había convertido en el centro gravitacional de una manada de depredadores ciegos. Y Valdés, sentado en la oscuridad de la estación clandestina, escuchaba ese movimiento colosal con una mezcla de vértigo y responsabilidad que le oprimía el pecho. Él no había buscado provocar un efecto tan amplio. Su idea inicial era comprobar si un solo submarino podía ser engañado por la coherencia rítmica de una señal artificial. Pero ahora 40 estaban obedeciendo una mentira electrónica. 40 embarcaciones de guerra, cada una con su tripulación, sus torpedos, su capacidad de matar y morrer, todas moviéndose hacia la nada. En ese instante, algo más profundo se apoderó de él. El temor del hombre que descubre que su invento funciona demasiado bien. Era el mismo temor que sienten los ingenieros cuando sus máquinas superan sus expectativas, o los estrategas cuando su truco táctico altera un campo de batalla entero. Valdés comprendió que la guerra era, en realidad, una cadena inmensa de decisiones humanas donde pequeñas desviaciones podían crear abismos, y la señal fantasma había abierto uno. Para las 07:00, la Royal Navy ya había detectado que parte de los submarinos alemanes había abandonado rutas clave. En los registros internos se anotó como movimiento inexplicable del enemigo, pero ningún oficial tenía una razón clara. Algunos creyeron que los alemanes planeaban una emboscada coordinada. Otros imaginaron que habían interceptado un convoy real y estaban moviéndose para destruirlo.
Nadie sospechaba que la explicación era mucho más simple y mucho más frágil. Allí, en esa mezcla de ignorancia británica y obsesión alemana, Valdés entendió que había cruzado un punto sin retorno. No podía deshacer nada, no podía explicar nada, no tenía sequera que contar. Lo único que podía hacer era mantener la modulación estable hasta que la operación se agotara por sí sola. A las 07:26, con los ojos ardiendo y los dedos entumecidos, tomó aire y pensó en un solo nombre: James MacArthur, el chico que quería narrar deportes, el chico que nunca debió haber muerto. Y en ese pensamiento encontró una certeza amarga pero necesaria. Si la señal fantasma salvaba aunque fuera una vida futura, entonces valía el riesgo, valía el miedo, valía el silencio. Fuera lo que fuera que hubiese empezado aquella noche, ya no pertenecía a él, pertenecía al océano, a los hombres que sobrevivirían gracias a un engaño electrónico, y al vasto registro de historias que casi nunca se cuentan, pero que cambian silenciosamente el rumbo de una guerra. Para las 08:10 de aquella mañana, cuando el cielo sobre Scapa Flow comenzaba a iluminarse con un amanecer grisáceo, el efecto de la señal fantasma ya había abandonado cualquier límite previsto por la lógica militar. Los U-Boots seguían moviéndose como un solo organismo gigantesco, respondiendo no a órdenes de Berlín, sino al eco inexistente que Emilio Valdés había tejido desde una caseta húmeda y clandestina. Era como observar una migración submarina motivada por un instinto adulterado, y mientras los operadores británicos intentaban descifrar ese comportamiento anómalo, Valdés comprendía que su creación había adquirido vida propia, una vida tan peligrosa como fascinante. Las interceptaciones continuaban llegando. En una de ellas, a las 08:16, un comandante alemán llegó a asegurar que los hidrófonos detectaban una firma secundaria consistente, lo que para cualquier submarinista significaba que al menos dos motores diferentes emitían ecos compatibles. Era un espejismo construido sobre otro espejismo. El mar estaba vacío, completamente vacío, pero en los oídos entrenados de la Kriegsmarine resonaba como el corazón mecánico de una flota. La psicología del enemigo hacía el resto. Los U-Boots reforzaban la interpretación con sus propios análisis internos. Se corregían mutuamente, comparaban patrones que no existían, confirmaban lo que sus mentes ya querían creer, que habían encontrado algo importante. Aquel era uno de los mecanismos más peligrosos de la guerra acústica. No necesitabas un sonido perfecto, solo necesitabas sembrar una duda convincente. El resto lo hacía el miedo, la ansiedad, la presión por resultados. Valdés escuchaba esa cadena de errores humanos amplificados por la tecnología y experimentaba un vértigo creciente. No era el vértigo del poder, sino el de la fragilidad. Bastaba una variación en la señal, una mínima inconstancia en las válvulas del transmisor, para que toda la ficción colapsara. Por eso mantenía la oreja contra el auricular, como si pudiera sostener la mentira con la pura tensión de sus músculos faciales. Cada 40 o 50 segundos ajustaba la modulación, afinando la coherencia rítmica que los alemanes tanto buscaban. La sala estaba impregnada de olor a aceite caliente, y sus dedos estaban marcados por pequeñas quemaduras causadas por las piezas improvisadas. A las 08:29, una noticia cambió por completo el tono emocional del momento. Un convoy real, auténtico, se acercaba a una zona donde los submarinos alemanes solían patrullar, pero ahora, por primera vez en meses, casi no había U-Boots en aquel corredor marítimo. Estaban todos corriendo detrás del fantasma que Valdés había fabricado. La ruta del convoy coincidía con un punto crítico, donde semanas antes habían ocurrido pérdidas catastróficas. Para la Royal Navy, aquella ausencia de enemigos era un milagro incomprensible. Para Valdés, era la primera prueba humana del impacto real de su señal. Si el convoy cruzaba intacto esa zona, significaba vidas salvadas. Significaba que James MacArthur y Henry Blake no habían sido sacrificados en vano. Significaba que el riesgo, el miedo, la culpa que lo oprimía desde hacía horas, tenía propósito. Valdés tragó saliva con dificultad. No podía decir nada, no podía celebrarlo. Solo podía escuchar cómo el mar respiraba sin depredadores. Mientras tanto, del lado alemán, la tensión crecía. A las 08:42, uno de los U-Boots reportó no solo la presencia del convoy,
sino también la necesidad de reorganizar su ataque. Sus cálculos internos habían trazado una maniobra envolvente que requería la cooperación de al menos 4 submarinos. Era absurdo. Estaban diseñando una táctica compleja alrededor del silencio absoluto del océano. La señal fantasma había logrado algo más que engañarlos. Los había puesto a trabajar con convicción. A las 0903, un comandante alemán transmitió algo que dejó a Valdés sin aire. Dijo: motores identificados. Distancia estimada, 12 kilómetros. No había motores, no había distancia, pero la frase significaba que la cadena entera de interpretación interna estaba cristalizada. No era un engaño superficial. Habían construido toda una narrativa táctica en torno a un eco inexistente. Fue entonces cuando Valdés sintió un miedo nuevo, profundo, distinto, porque comprendió que la señal fantasma no solo desviaba submarinos, estaba reescribiendo la manera en que la Kriegsmarine interpretaba su propio sistema acústico. Era como si hubiese introducido un error en el lenguaje del enemigo, algo que podría durar horas, quizá días. Pero el verdadero impacto emocional llegó a las 09:27, cuando el sistema británico de escoltas confirmó que el convoy auténtico, compuesto por 11 mercantes y 2 destructores, había cruzado el corredor de riesgo sin avistar ni un solo periscopio enemigo. En los registros internos quedó anotado como movimiento silencioso, sin contacto. Nadie sabía por qué los submarinos no estaban donde debían. Nadie imaginaba que la explicación estaba en una caseta oxidada, donde un técnico de 28 años escuchaba, con las manos sudorosas, el eco de su propia rebeldía. La libertad y el peso de ese logro comenzó a afectarlo. No era euforia, era gravedad. La sensación de haber tocado un nervio invisible del enemigo sin permiso, sin órdenes, sin respaldo. La certeza de que había salvado vidas sin poder contarlo jamás. Su respiración se volvió irregular. Se quitó los auriculares, los volvió a poner. Bebió agua que sabía a metal. Miró sus manos como si no fueran suyas. Pero no podía detenerse. No todavía. Entre las 10:00 y las 11:30, los informes alemanes comenzaron a mostrar incoherencias. Algunos U-Boots no lograban localizar físicamente los ecos que aseguraban haber detectado. Otros reportaban variaciones de intensidad que interpretaban como cambios de formación. Uno de ellos, el U-311, comunicó que el convoy parece reducir velocidad. Ese mensaje para Valdés fue un golpe inesperado de ironía amarga. Estaban atribuyendo voluntad a un ruido sintético. La Kriegsmarine, orgullosa de su precisión, estaba cayendo víctima de su propio exceso de confianza. Mientras tanto, el convoy auténtico, ya fuera de peligro, enviaba un mensaje rutinario que para Valdés sonó como un susurro desde otro mundo. Mar en calma, sin contactos. Era una frase estándar, pero aquel día contenía todo el peso de las vidas preservadas por su decisión nocturna. A las 11:38, los U-Boots comenzaron a mostrar señales de duda. La coordinación entre ellos empezaba a romperse. Algunos insistían en que la firma acústica seguía siendo válida. Otros ya no detectaban nada. Los hidrófonos, incapaces de encontrar variación natural real, empezaban a ver grietas en la coherencia ficticia que Valdés había construido. Era cuestión de tiempo para que uno de los submarinos abortara la misión y reportara un error acústico. Valdés lo sabía. La señal fantasma no podría durar para siempre. Su estructura sintética, por más precisa que fuese, no podía replicar la complejidad infinita del océano. Tarde o temprano el espejismo se rompería, pero no importaba. Ya había cumplido su función. A las 12:15, el primer U-Boot declaró la operación sin resultados. A las 12:32, otros submarinos comenzaron a dispersarse lentamente, adquiriendo rutas de patrulla normales. El hechizo se disolvía. La mentira electrónica se desmoronaba como un reflejo sobre el agua. Y Valdés, agotado, con la piel pegada al sudor seco, apagó lentamente el transmisor. Lo hizo con una reverencia silenciosa, casi ritual, como quien despide a un aliado que solo existe durante una noche irrepetible. La caseta volvió a ser lo que siempre había sido, un cuarto pequeño, húmedo, insignificante, pero en algún lugar del Atlántico Norte,
40 submarinos habían perdido un día entero siguiendo un fantasma, y 11 mercantes británicos seguían navegando gracias a ese error. Para cuando la tarde cayó sobre Scapa Flow, la señal fantasma ya había desaparecido del Atlántico como un espejismo borrado por el viento. Los U-Boots regresaban a sus rutas habituales, intentando recomponer el sentido de un día que para ellos había sido un laberinto acústico inexplicable. En los registros alemanes la operación quedó anotada como un contacto confuso, un término burocrático que encubría la vergüenza de haber perseguido durante horas un convoy que jamás existió. Para la Kriegsmarine, aquella jornada sería recordada como un error extraño, un ruido malinterpretado, una coincidencia desafortunada. Nunca imaginarían que al otro lado del mar, un técnico español, exhausto y anónimo, había sostenido esa mentira con la precisión febril de un artesano. La tarde avanzó lenta. En la estación clandestina, el silencio era tan espeso que cada respiración de Emilio Valdés parecía resonar en las paredes metálicas. Había apagado el transmisor hacía casi 2 horas, pero aún tenía el zumbido de la señal vibrando en los oídos, como un eco residual de algo que ya no existía. Cada vez que cerraba los ojos, veía los puntos en el mapa moviéndose como hormigas submarinas hacia una zona vacía del océano. Era una imagen que nunca olvidaría, no por orgullo, sino por la mezcla dolorosa de alivio y gravedad que lo acompañaba desde el amanecer. Mientras revisaba las notas de la prueba, Valdés sintió un cansancio íntimo, profundo, casi metafísico. No era solo el agotamiento físico de haber estado tantas horas sosteniendo una operación ilegal, era algo más humano. Era el peso de comprender que lo que había hecho, esa pequeña herejía contra el manual, había funcionado con una eficiencia aterradora. Un error técnico habría sido más fácil de procesar, pero no había error. Su teoría se había demostrado exacta. Su señal había sido lo suficientemente convincente como para desviar a 40 submarinos alemanes. 40. Ni él mismo hubiera apostado por un número tan absurdo. La magnitud del resultado era casi demasiado grande para caber en su propia mente. A las 17:40, uno de los oficiales británicos del puesto superior bajó hasta la estación y golpeó la puerta con un puño cansado. Valdés escondió su cuaderno dentro del cajón y respiró hondo antes de abrir. El oficial, un teniente de cabello grisáceo y rostro curtido, le preguntó si había notado algo extraño en las comunicaciones alemanas del día. Valdés, con la voz controlada, respondió que solo había registrado movimientos inusuales, evitando cualquier detalle comprometedor. El teniente asintió, también desconcertado, y comentó que los informes del Atlántico eran los más peculiares que habían visto en meses. Después se marchó sin sospechar nada. Cuando la puerta se cerró, Valdés apoyó la frente en el borde frío del transmisor apagado. Aquella visita breve, casi banal, lo impactó más que cualquier interceptación enemiga, porque le recordó algo fundamental. Su acción había quedado completamente oculta. No había ojos sobre él, no había rumores, no había sospechas. La señal fantasma había pasado por el Atlántico como un soplo de viento. Su existencia ya se había disuelto. Nadie, absolutamente nadie, la vincularía jamás con un técnico que trabajaba en un cuarto sin ventanas. Y sin embargo, la verdad ardía dentro de él como una brasa que no se apagaba. Pasó el resto de la tarde limpiando las huellas del experimento. Desconectó cables, reinstaló la bobina original, volvió a calibrar el transmisor para que pareciera que jamás había sido tocado. Cada paso lo hacía con manos firmes, pero con el corazón latiendo de forma irregular. Sabía que tenía que borrar cualquier rastro físico. La guerra no perdonaba curiosos, y mucho menos a quienes violaban órdenes directas. Mientras desenroscaba un panel lateral, un pequeño corte en su dedo dejó una gota de sangre sobre el metal. La limpió rápidamente. Era extraño cómo algo tan insignificante se sentía de pronto simbólico. Aquella sangre era la única marca visible de lo que había ocurrido, y desaparecería en segundos. A las 19:00, cuando ya no quedaba nada que ajustar, Valdés salió finalmente de la caseta y caminó lentamente hacia la costa. El cielo se había cubierto de nubes espesas y rojizas, y el olor del mar mezclado con diésel impregnaba el aire. Observó el horizonte con una sensación inesperada de vulnerabilidad.
Sabía que había cruzado una barrera interna muy peligrosa. Sabía que había actuado por desesperación, pero también sabía que, en ese día extraño y silencioso, había salvado vidas reales. Los 11 mercantes y los 2 destructores que cruzaron la zona de riesgo seguirían navegando esa noche gracias a una mentira electrónica. Familias enteras recibirían cartas de hombres que, de otro modo, habrían muerto sin que nadie entendiera por qué. Y Valdés, sin poder decir una palabra, se aferraba a esa certeza como si fuera lo único que pudiera impedir que el remordimiento lo devorara. Porque, por supuesto, también había un remordimiento sutil, no por los submarinos desviados, sino por la conciencia de que había manipulado, con una facilidad casi quirúrgica, la percepción acústica de un enemigo entero. Era como si hubiera tocado los hilos invisibles de la guerra y los hubiera movido a voluntad. Esa sensación no era gloriosa, era perturbadora. Ningún ser humano debería tener tanto poder sobre decisiones que involucran vidas y muertes, y sin embargo, él lo había tenido durante unas horas. Cuando cayó la noche, volvió a su alojamiento. Nadie lo esperaba, nadie lo felicitó, nadie le preguntó por qué estaba tan pálido. La guerra no se detenía para escuchar historias que nunca serían contadas. Se sentó en su litera, se quitó las botas lentamente, y durante unos segundos cerró los ojos con fuerza, intentando expulsar de su mente el mapa del Atlántico y las trayectorias de los U-Boots, moviéndose como sombras obedientes. Pero la imagen regresaba una y otra vez. No pudo dormir. A medianoche, abrió su cuaderno y escribió una frase corta, casi ilegible, que después tachó. Esta noche hubo silencio donde debía haber muerte. No podía dejarla allí. Quemó la página con una cerilla. Vio cómo el papel se carbonizaba y dejó que las cenizas cayeran en un vaso de agua. Luego escondió el cuaderno en el fondo de una taquilla bajo candado. Había aprendido algo fundamental. Su historia debía permanecer enterrada. Pasaron las semanas. Los U-Boots no volvieron a moverse con aquella coordinación absurda. La Kriegsmarine revisó sus hidrófonos y concluyó que había habido interferencias del entorno. Los británicos registraron aquel día como una anomalía sin explicación clara, y el convoy que había cruzado intacto jamás supo que estuvo protegido por un fantasma electrónico. Valdés siguió trabajando, discreto, invisible, cumpliendo las órdenes que le llegaban. Nunca volvió a intentar una señal igual, no porque dudara de su eficacia, sino porque comprendió que un truco así solo puede funcionar una vez. Después, el enemigo aprende, la guerra evoluciona. Y él no quería volver a sentir aquella sensación de omnipotencia que provenía de un aparato hecho con cables improvisados. Cuando la guerra terminó, regresó a España sin ceremonias. Se dedicó a reparar radios domésticas, a vivir una vida austera y silenciosa. Nunca habló de lo ocurrido, ni siquiera cuando los años borraron el miedo, ni siquiera cuando algunos compañeros de la Royal Navy empezaron a publicar memorias. Guardó su historia como un deber moral, como una sombra que pertenecía más al mar que a él, y sin embargo, cada aniversario de abril se despertaba antes del amanecer, se sentaba frente al mar, y veía, en su mente, 40 submarinos moviéndose hacia una zona vacía del Atlántico, obedeciendo una mentira que él había fabricado en una noche de desesperación y lucidez, un fantasma que salvó vidas, un fantasma que nadie recordaría.